¿ya? Una vez que identifico qué tipo de patología es, ya tengo que hacer el tratamiento, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, generalmente el tipo de tratamiento que se utiliza es un tratamiento tópico, ¿no? Se puede aplicar o administrar por vía oral, sí, pero el tratamiento tópico es el que se aplica directamente sobre la piel. Entonces, cualquier medicamento tópico tiene dos componentes, ¿no? Tenemos el principio activo, ¿ya? Y los excipientes, ¿ya? El principio activo va a elegir qué, la enfermedad, el tipo, ¿no? Si es bacteriana, mi principio activo será con antibióticos, si es un proceso inflamatorio con antiinflamatorios, un proceso micótico con antimicóticos, ¿no? O el uso de los corticoides, etcétera, ¿no? Y el excipiente va a ser se escoge de acuerdo a la humedad o la inflamación de la lesión, ¿no? Por ejemplo, el excipiente puede ser una pomada, puede ser un ungüento y el principio activo puede ser un ungüento que contenga un antibiótico, ¿no? Entonces, la enfermedad es la que va a determinar el principio activo y las características de la piel va a determinar el excipiente, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos las formas farmacéuticas, no? Por ejemplo, las soluciones, ¿no? Las soluciones son, soluciones suelen aplicarse por fomentos o compresas húmedas en cura abierta, también por medio de toques, pincelados, baños, nebulizaciones. Generalmente, ¿cuál es la acción de esta? Que al aplicar estas soluciones van a dar lugar a una evaporización que produce una vasoconstricción por el frío y da ese efecto antiinflamatorio, ¿ya? ¿Qué pasa? Estas soluciones pueden contener partículas no disueltas del componente activo que al evaporarse van a dejar una pequeña capa, ¿no? Que es el principio activo o el componente activo sobre la piel. Pueden teñir generalmente, ¿no? Pueden ser estas soluciones que puedan tener algún tipo de tinte, que es el principio activo, ¿no? Para que haya ese componente de vaporización, puede ser el alcohol o el protiglicano u otros hidrocarburos que pueden denominarse son lociones por este efecto de vaporización. Los geles son ya soluciones más semisólidas, ¿no? Que al licuarse o al tener contacto con la piel van a tener su efecto, no son grasas y no son oclusivas, ¿no? Los ungüentos y pomadas son mezclas, ¿no? Mezclas de grasa y agua, ¿no? Y generalmente los ungüentos tienen tienen una mínima proporción de agua, ¿no? Son más grasa los ungüentos, ¿no? Las pomadas tienen más agua que grasa, algo mayor, ¿no? Pero bueno, vamos a ver después lo otro. Y forman una pequeña capa impermeable que impide la evaporización, por lo tanto, aumenta la hidratación, retiene el calor y esto aumenta la absorción percutánea del componente activo, ¿ya? Las cremas, les decía, las cremas son más grasa, mezcla de grasa y agua, ¿no es cierto? Y hay dos tipos, las emulsiones de agua y aceite y las emulsiones de aceite y agua, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de las cremas? La grasitud que puede producir, ¿no? Entonces, a veces es un poco inconveniente para el paciente o molestoso porque les produce un poco de problemas, ¿no? El poder, o estéticamente, cosméticamente, no es muy agradable tener una crema que sea muy grasosa, ¿no? Los polvos son pequeñas partículas finas, ¿no? Que son secantes, disminuyen la maceración y la fricción. Por ejemplo, en las áreas intertriginosas, en el intertrigo que hemos visto, en esas lesiones debajo de los pliegues mamarios, etcétera, ¿no? Pueden utilizarse en pequeña cantidad en áreas que no son muy húmedas, que sí están irritadas, pero en procesos que tienen escoriaciones muy húmedos o purulentos, no, porque imagínense mezclar un polvo con una escoriación o con exceso de humedad
o con lesiones purulentas van a formar como una masa que puede favorecer el crecimiento microbiano. Las pastas, estas son las que se pueden utilizar en lugares donde hay más humedad. Son ungüentos con polvos, ¿no? Que una vez que se aplican pueden absorber el agua y tienen una protección mecánica, ¿no? Generalmente es muy utilizado en los pliegues, en las las micosis, los pies de atleta, etcétera. Entonces, según la localización de la lesión, ¿qué tipo de antibióticos voy a utilizar? O presentaciones, ¿no? Por ejemplo, en las dermatosis que están en cuero cabelludo, donde hay pelos, me conviene utilizar estas soluciones líquidas, lociones o soluciones y geles, ¿no? Mejor. Si tengo patologías en pliegue, prefiero utilizar que polvos y pastas que aumentan, que absorben la humedad, ¿no? Si es en la cara, ¿no? Puedo utilizar lociones, geles, ¿no? Algún momento tal vez cremas, pero la loción y los geles son los que puedo utilizar mejor. Si hay la lesión en palma y planta de los pies, es mucho mejor utilizar algo que produzca, humedecer la lesión, ¿no? Pomadas y ungüentos, tal vez es lo más útil en este tipo de regiones. La aplicación de cualquier medicamento tiene que aplicarse en pequeñas capas finas, ¿no es cierto? Entonces, en la piel yo pongo montoncitos acá, acá, acá y voy esparciendo para que sea una capa bien fina, ¿no? Y después del baño, porque una vez que la piel esté bien hidratada, el principio activo va a actuar mucho más porque la córnea, la capa córnea, que es la más superficial, está hidratada y va a absorber mucho mejor el medicamento, el principio activo, ¿no? ¿Qué pasa con los corticoides? ¿No? La corticoterapia. Es un medicamento que lo utilizamos mucho, pero también hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque tenemos componentes que son muy fuertes, ¿no? Muy potentes, es una característica de los corticoides, ¿no? Es importante ver qué concentración tienen estos y qué vehículos se está utilizando, porque si el vehículo, este es un corticoide que está en una pomada, va a ser más graso y por lo tanto va a haber una mayor penetración, ¿no? Vamos a ver en una tabla posterior que tenemos 4 grupos de acuerdo a su potencia, la de alta, media, baja y muy alta potencia, ¿no? Entonces tenemos que saber utilizar cada uno de ellos, ¿no? Em, Generalmente cuando yo utilizo un corticoide tópico tengo que considerar algunas cosas. Primero, voy a escoger el de menor potencia, pero que obviamente que me dé una respuesta adecuada, ¿no? No trataré de utilizarse siempre en curas abiertas. No voy a cerrar ni ocluir eso porque la absorción se aumenta 100 veces. Entonces puedo producir efectos secundarios, ¿ya? Otra cosa, ver este fenómeno de la tolerancia, ¿no? Que consiste que a medida que voy aplicando el mismo corticoide, puede haber un efecto de pérdida del efecto, ¿no? Más bien el efecto se va a perder. Por eso es que tengo que virar, tengo que utilizar otro antibiótico, otro corticoide, perdón, ¿no? Entonces puede intercalarse, ¿no? Utilizo por un periodo, descanso, vuelvo a utilizar, descanso, ¿para qué evitar esta tolerancia? Que va a hacer que si yo utilizo todo el tiempo el antibiótico ya no va a haber efecto, no va a tener efecto, ¿no? Entonces es importante hacer virar esto. Otra característica es que cuando yo utilizo los corticoides tiene que ser en escalas, ¿no? El de acción baja, el de media, el de alta y muy alta, ¿no? Entonces siempre voy por el de muy baja. ¿Por qué? Porque me ha dado opción a subir a subir este y a subir ahí, ¿no? O puedo tener baja, voy a la media, regreso y voy virando ahí, ¿no? Porque si yo utilizo el de muy alta concentración y ya no hay ese efecto de tolerancia, donde ya no hay el efecto deseado, ¿dónde voy a subir? Ya no, tendría que bajar, entonces es un problema, ¿no? ¿Esto para qué? Para minimizar que los
efectos secundarios, ¿ya? No solamente la falta de respuesta al tratamiento, sino los efectos secundarios. ¿Cuáles son? La atrofia epidérmica, la hipertricosis, las hipocromías, talangiectasias, fragilidad cutánea, retraso de la cicatrización. Estos efectos secundarios son, por ejemplo, si tengo una lesión en la cara, imagínense si yo provoco estos efectos secundarios. Entonces, es importante el manejo de los corticoides, como les he dicho, ¿no? Evitar la tolerancia, no ocluir cuando se aplica un corticoide, no vendar, no ocluir porque absorbe mayor y podemos tener más efectos secundarios, ¿no? También no solamente podemos tener efectos locales, ¿no? Secundarios, sino también sistémicos, ¿no? Entonces es importante por eso es que veamos que tengamos que tener cuidado si aplicamos en áreas de piel donde la piel es bien delgada, como escroto, axilas y párpados, o en la edad también, en niños y ancianos, tener cuidado, o en áreas de la piel que son muy vascularizadas, como cara y cuero cabelludo. Entonces tenemos que tomar en cuenta la localización, la edad y la vascularización de la piel para determinar o elegir el corticoide adecuado, ¿no? Entonces, en los niños, por ejemplo, siempre de mediana potencia o baja potencia, ¿no? Para evitar. Ahora, no solamente es el tipo de corticoide, sino la superficie en la que voy a colocar. A mayor superficie que coloco el corticoide, mayor problemas de efectos secundarios también, ¿no? Entonces es importante que yo reserve estos de muy alta potencia en estas áreas de la piel donde están engrosadas, donde hay difícil penetración, como palma, planta de los pies, liquenificaciones, etcétera, ¿no? Las de potencia muy alta deben usarse siempre y cuando se requiera y por tiempo limitado, menor tiempo posible para evitar el famoso efecto de la tolerancia. Entonces ahí tengo, y ustedes se van a dar cuenta, miren, por ejemplo, en cualquier problema de la piel, lo primero que están dando es el clobetasol, muy alta potencia. Entonces, ¿qué tenemos que empezar? La hidrocortisona. Después puedo ir a una triamcinolona, hidrocortisona, triamcinolona. Ahora, si no hay una buena respuesta, pues te voy con una betametasona. Y si es una área donde hay un engrosamiento de la piel, liquenificación, psoriasis, algo, me voy con un clobetasol, ¿no? Pero no solamente el tratamiento en dermatología es farmacológico, ¿no? O con corticoides, sino también el tratamiento puede ser con una terapéutica física, ¿no? Es decir, utilizo agentes físicos como calor, frío, radiación, etcétera, ¿no? La electrocirugía con electrobisturí, generalmente en áreas o en lugares donde yo quiero conseguir una buena hemostasia, destruir lesiones tumorales, por ejemplo, puedo utilizar crioterapia o criocirugía que utiliza el frío, ¿no? Los rayos ultravioletas también puedo utilizar, aunque pueden tener un efecto contraproducente en procesos tumorales, ¿no? O en procesos inflamatorios, va a depender. Puede ser la electromagnética, radiación electromagnética, radioterapia en pacientes que estoy tratando tumores malignos, ¿no? Bueno, las lesiones de los anexos cutáneos, vamos a ver las que afectan el complejo pilosebáceo, las uñas y el patrón de disposición, pero ya hemos visto todo esto, ¿no? Por ejemplo, los anexos cutáneos, folículo piloso, las glándulas del pelo, las glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, ¿no? El folículo piloso contiene el músculo erector, la glándula sebácea y algunas veces glándulas apócrinas, ¿no? Cada pelo, ¿no? Va a presentar un periodo de crecimiento, un periodo de involución y un periodo de reposo. Tenemos tres tipos de pelo, como hemos mencionado, el lánugo, que es el pelo que se presenta en el feto, en el recién nacido. El vello, ¿no? Va a reemplazar al lánugo en el de antes del nacimiento, puede presentarse incluso después. Es un pequeño pelo bien delicado, ¿no? Que va a desaparecer
y va a ser reemplazado por el pelo terminal, que ya es el pelo que nos caracteriza a cada uno, ¿no? Y se va a disponer, como hemos visto, según las características genéticas, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Cuando hay una alteración del complejo pilosebáceo, hablamos de la alopecia, ¿no? Donde el pelo terminal se convierte progresivamente en vello y desaparece, ¿no? El hirsutismo es la presentación de vello donde en la mujer, ¿no? Generalmente en la mujer no debe haber vello en la región de la barba, el cuello, pero en hirsutismo puede tener una caracterización masculina, ¿no? En la distribución del pelo. La hipertricosis no es aumento del pelo, ¿no? De forma desproporcionada en áreas donde no deberían haber, por ejemplo, pómulos, nariz, que son problemas ya congénitos, ¿no? Las uñas van a cubrir, como hemos dicho, la parte dorsal, la parte distal de los dedos, crecen 3 milímetros a 3 a 5 milímetros al mes, ¿no? Y están constituidas por alfa queratina, que es engrosada, ¿no? Ahí tenemos la onicólisis, la separación de la uña. En algunas colagenopatías, lupus, déficit de hierro puede verse, la onicomadesis, que es como el desprendimiento de la uña desde la parte más proximal con una caída de la uña, la onicoquicia, que es el desprendimiento de la uña como capitas, ¿no? Que se va desprendiendo. Las hoyuelos subpunteadas en las uñas que pueden deberse a alguna psoriasis, ¿no? O ir acompañada a alopecias. La coiloniquia o uña en cuchara en las deficiencias de hierro, en las porfirias. Las uñas en vidrio de reloj o uñas hipocráticas, generalmente las hipoxias crónicas. Los surcos de BAU, ¿no? Líneas transversales, ¿no? Como si la uña se rompiera, ¿no? En la eritrodermia, en déficit de zinc, la leuconiquia, estas manchas blanquecinas, ¿no? Que la anemia, cirrosis, hipoalbuminemia, la melanoniquia, que hemos visto, ¿no? Que puede acompañarse a un melanoma o síndrome de Cushing, la paroniquia o la onicoperionixis, que es la inflamación, ¿no? Del borde de la uña, generalmente del área proximal y la parte lateral con pus. La onicogrifosis, este engrosamiento engrosamiento de las uñas, ¿ya? Que se presenta generalmente en personas mayores, como les decía, en estas personas que están descuidadas. La anoniquia es la ausencia de uñas, ¿no? Pacientes que carecen de uñas, que pueden verse en el líquen plano o traumatismos también donde se daña la matriz y la uña ya no crece. Y la onicorexis, que son estas estrías, ¿no? Que hemos visto que se pueden presentarse en ancianos o en problemas de enfermedad de Down, ¿no? Digo, perdón, en enfermedad de Addison. Y la disposición, ¿no? De los patrones de todas las lesiones en la piel pueden ser lineales, ¿no? Pueden ser confluentes en disposición lineal, pueden ser confluentes, ¿no? Pueden ser lineales separadas, pueden tener un trayecto, por ejemplo, las lesiones herpéticas, ¿no? Que pueden seguir un dermatoma, el fenómeno de Koesberg, que son lesiones que se presentan, como hemos dicho, en áreas de traumatismos, las serpentiginosas, ¿no? Avanzan por un lado, ¿no? Van avanzando, curan y siguen, ¿no? Curan y siguen. Las circulares, las arceiformes, centrífugas, anulares, las anulares que vienen como anillos, la numular del tamaño de una moneda, las festoneadas, las concéntricas, en escarapelas, ¿no? Que vienen en un área eritematosa, otra área más clara y tal vez un área necrosada. Las agrupaciones, las herpetiformes, que vienen esas vesículas en ramillete, corimbiformes, agrupados en intervalos de piel sana, moniliformes, dispuestas a manera de cuentas de collar, ¿no? Vienen ahí, 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 ¿no? Como por ejemplo en el molusco contagioso, vamos a ver.
Morbiliformes son las máculas, las escarlatiformes son grandes placas y las roseoliformes máculas en tronco y extremidades, ¿no? Entonces, esa es la disposición de todas las lesiones que podemos nosotros observar. Muy bien, chicos. Bueno. Muy bien. Entonces, la parte semiológica importante que nosotros empecemos a ver, ¿no? Diagnosticar, a reconocer una lesión primaria, una lesión secundaria, ver qué lesiones son más frecuentes en las uñas y ese tipo de lesión, ustedes pueden decir, para mí esta es una uña en vidrio de reloj. La causa puede ser problemas de hipoxias crónicas, problemas cardiológicos, ¿no? Es una uña engrosada, puede ser por una onicomicosis. Entonces, las lesiones van a corresponder a ciertas patologías también, ¿no? Y esas ya vamos a ir como encajando cada lesión en cada tipo de patología. Obviamente hay algunas patologías que tienen lesiones mixtas, ¿no? Por ejemplo, el acné puede tener lesiones pustulosas, papulosas, acné comedónicas, quísticas, cicatrizales, pueden ser mixtas, ¿no? Entonces, ahí en una misma patología podemos tener tanto lesiones primarias como lesiones secundarias también. Muy bien, chicos, entonces nos estamos viendo la siguiente clase. Les voy a pasar ahora el temario, la presentación en el chat. Cualquiera de ustedes puede grabar porque está la presentación o el Zoom está para que ustedes puedan grabar también. ¿Listo? Ya, chicos, entonces nos estamos viendo la siguiente clase. Ya, buenas noches, un buen fin de semana, Buenas ¿ya? noches, doctora. Cuídense. Muchas Gracias, gracias. doctora, igualmente. Buen fin de semana. Chao, igualmente, chicos, cuídense mucho, ¿ya? Chao, mi amor, gracias.